El jefe de la mafia la obligó a subir a su coche y luego le preguntó en voz baja, ¿quién te rompió las costillas? Ella esperaba morir cuando la camioneta negra se subió a la acera. Manos rudas la empujaron hacia el asiento trasero de cuero, mientras su cuerpo herido gritaba de dolor. Pero el despiadado jefe criminal no sacó un arma. En cambio, miró su cuerpo golpeado y robusto, y en voz baja le preguntó, ¿quién te rompió las costillas? La lluvia helada de Chicago se sentía como agujas contra la piel de Meline, pero no era nada comparado con la agonía blanca que le quemaba el costado derecho. Cada respiración era un jadeo corto y quebrado. Cada paso sobre el pavimento agrietado de la calle West Randolph mandaba temblores de dolor cegador a través de su pecho. Meline era una mujer grande, de complexión pesada y curvas suaves. Durante la mayor parte de sus 32 años, su peso la había hecho sentirse completamente invisible ante el mundo. Pero para el fiscal adjunto Bradley Lawson, su tamaño había sido un arma para usar en su contra. ¿Quién va a creerle a una contadora gorda y torpe antes que a un fiscal respetado? Había dicho él con desdén, apenas 3 horas antes, justo antes de patearla repetidamente en las costillas con sus botas de punta de acero. Van a pensar que te caíste por las escaleras, Maddie. Como la vaca tonta y pesada que eres. Meline se apretó el abrigo de lana empapado, saboreando sangre y lluvia en su labio partido. Bradley la había golpeado porque ella había encontrado las cuentas en el extranjero. Había visto los millones de dólares que él desviaba de los depósitos de evidencia policial, y que le estaba achacando a su firma contable, específicamente a sus credenciales. Ella era el chivo expiatorio perfecto. Y esa noche, Bradley había planeado silenciarla para siempre, dejándola destrozada en el piso de su sala mientras iba a buscar a su equipo de limpieza. Meline apenas había logrado arrastrarse por la escalera de incendios antes de que él regresara. Ahora caminaba a ciegas en la noche, sabiendo que era una mujer muerta. Bradley tenía a la policía en el bolsillo. No podía ir a un hospital. Lo llamarían a él. De pronto, el rugido de un motor de alto rendimiento cortó el tamborileo rítmico de la tormenta. Los faros la encandilaron cuando 2 camionetas Mercedes G-Wagon, negro mate, giraron violentamente, encerrándola contra el muro de ladrillo mojado de un local abandonado. Meline se quedó paralizada, el corazón golpeando contra sus costillas fracturadas. Bradley me encontró, pensó, cerrando los ojos en puro terror. Esto es todo. 4 hombres con trajes oscuros a la medida bajaron hacia el aguacero. No se movían como policías. Se movían con una sincronía silenciosa y aterradora. Antes de que Meline pudiera siquiera forzar un grito de su garganta magullada, unas manos enormes se cerraron sobre sus brazos. El dolor en su costado se disparó con tanta violencia que sus rodillas cedieron. «Con cuidado», ladró una voz profunda y áspera sobre la lluvia. «Si la matan antes de que él le hable, les va a cortar la cabeza». La levantaron con una fuerza aterradora y sin esfuerzo, y la metieron en el amplio asiento trasero de la camioneta principal. Las puertas se cerraron de golpe, cortando el aullido de la tormenta. El calor repentino del interior del vehículo, con olor a cuero fino, tabaco caro y un rastro leve de pólvora, la envolvió por completo. Meline se acurrucó en la esquina del asiento, temblando sin control, los brazos envueltos protectoramente alrededor de su torso. Forzó los ojos a abrirse, esperando ver el rostro cruel y satisfecho de Bradley. En cambio, estaba mirando a Gabriel Moretti. El aire dentro del auto pareció convertirse en hielo. Todos en Chicago conocían ese nombre, aunque pocos sobrevivían para contarlo después de ver su rostro. Era el jefe indiscutible del sindicato Moretti, un imperio de sombras que controlaba los puertos de la ciudad, los sindicatos laborales y una vasta red clandestina de comercio ilícito. Gabriel estaba sentado frente a ella, una silueta imponente de hombros anchos bajo la tenue luz ambiental de la camioneta de lujo. Vestía un traje gris carbón hecho a medida, que se veía completamente seco a pesar de la tormenta afuera. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, y sus ojos, de un ámbar frío y penetrante, estaban fijos en ella con la intensidad de un depredador estudiando a su presa atrapada. Meline dejó de respirar. Bradley había estado lavando el dinero de Gabriel Moretti, y Bradley le había achacado a ella los $3 millones desaparecidos. Gabriel estaba ahí para ejecutar a la ladrona. Yo no me lo llevé, logró decir Meline, las palabras desgarrándole la garganta. Intentó encogerse contra el cuero, dolorosamente consciente de cuánto espacio ocupaba su cuerpo, esperando ver el asco cruzar el rostro del mafioso, esperando la bala. Se lo juro por Dios, señor Moretti,
yo no tomé su dinero. Gabriel no buscó un arma. No le hizo ninguna señal al hombre corpulento y lleno de cicatrices sentado al volante. Simplemente siguió mirándola. Su mirada recorrió la forma en que ella estaba encorvada, la superficialidad antinatural de su respiración asustada, y el moretón oscuro y violento que florecía rápidamente en el lado izquierdo de su mandíbula y su cuello. Se inclinó ligeramente hacia adelante, el cuero crujiendo bajo su peso. No había asco en sus ojos ámbar, solo un cálculo frío y aterrador. Sé que tú no tomaste mi dinero, Meline, dijo Gabriel. Su voz era sorprendentemente suave, un barítono grave que vibraba en el espacio reducido del auto. Meline parpadeó, la lluvia goteando de su cabello enmarañado hacia sus ojos. Usted lo sabe. Gabriel metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un pañuelo de lino blanco impecable. Para su total sorpresa, extendió el brazo y lo presionó suavemente contra su ceja sangrante. Meline se estremeció con fuerza, pero el agarre de él sobre la tela era firme, sorprendentemente delicado. Una mujer que logra robarle $3 millones a mi familia no vive en un edificio deteriorado de Pilsen, dijo Gabriel en voz baja, sin apartar los ojos de ella. No compra sus zapatos de trabajo en tiendas de descuento, y desde luego no llora por el costo de la insulina de su madre. Sé exactamente quién eres, Meline Hayes. Meline estaba paralizada, demasiado impactada por su cercanía y por su conocimiento de la vida difícil y humilde de ella, como para siquiera procesar el miedo. «Estás respirando mal», observó Gabriel, retirando el pañuelo manchado de sangre. Su mirada bajó hacia donde ella tenía los brazos apretados alrededor de su cintura ancha. «Y te encogiste cuando Carmine te subió al auto. Tu postura es defensiva. Asimétrica». Se inclinó más cerca. El aura opresiva de peligro que emanaba de él era sofocante. Sin embargo, su voz bajó a un murmullo completamente libre de amenaza hacia ella. «¿Quién te rompió las costillas?», preguntó en voz baja. Meline lo miró fijamente. «¿Qué?». «Soy un hombre que vive de la violencia, Meline», dijo Gabriel, su tono volviéndose peligrosamente suave. «Sé cómo se ve una caja torácica destrozada. Sé cómo se ve el terror doméstico. Te hice una pregunta. ¿Quién te hizo esto?». Un sollozo se atoró en la garganta de Meline. Nadie la había mirado nunca así. No con lástima, no con repulsión ante su cuerpo pesado, sino con una exigencia fría y absoluta de la verdad. «Bradley», susurró ella, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. «Bradley Lawson». Un músculo se tensó en la mandíbula de Gabriel, sus ojos ámbar oscureciéndose hasta volverse negros. «Carmine», ordenó Gabriel, sin apartar la mirada de Meline. «Jefe», gruñó el conductor. «Llama al doctor Elías. Dile que prepare la sala de trauma en la mansión», ordenó Gabriel, su mirada clavada en el rostro lloroso de Meline. «Y dile a los de limpieza que ubiquen a Bradley Lawson. No lo maten. Solo vigílenlo. Ahora me pertenece a mí». Mientras la camioneta aceleraba hacia la noche, Gabriel se quitó el saco de su traje a medida y lo colocó sobre los hombros temblorosos y empapados de Meline. «Respira superficial, Meline», murmuró, recostándose entre las sombras. «Ahora estás bajo mi protección, y el hombre que te hizo esto va a rogar por una muerte que yo no le voy a dar». Meline entraba y salía de la conciencia, su mente un carrete fragmentado de dolor, el olor a antiséptico, y el timbre grave y autoritario de la voz de Gabriel Moretti. Cuando finalmente abrió los ojos con cierta claridad, no estaba en un hospital, y desde luego no estaba en el calabozo de un mafioso. Estaba recostada en el centro de una enorme cama king size, en una habitación que parecía sacada de una revista de arquitectura. Techos altísimos, pesadas cortinas de terciopelo cerradas contra el sol de la mañana, y una chimenea crepitante que llenaba el cuarto con una calidez reconfortante. Se movió, y un siseo agudo escapó de sus labios. «No intentes sentarte», indicó una voz suave. Meline giró la cabeza. Un hombre delgado y mayor, con anteojos de armazón fino, estaba sentado en un sillón cerca de la cama, tecleando en una tablet. «Soy el doctor Elías», dijo el hombre, ofreciendo una sonrisa pequeña y tranquilizadora. «Estás en la mansión privada del señor Moretti, en Lake Forest. Sufriste 3 fracturas de costillas en el lado derecho, una fractura leve en el pómulo izquierdo, contusiones profundas de tejido, e hipotermia moderada. Te vendé las costillas y comencé un tratamiento con antiinflamatorios fuertes y analgésicos. Necesitas reposo absoluto en cama». Meline miró fijamente el techo, su mente acelerada. «¿Por qué estoy aquí?», susurró con voz áspera.
Su garganta se sentía como papel de lija. Porque necesito una contadora viva y respirando, no un cadáver. La pesada puerta de caoba se cerró con un clic. Gabriel Moretti estaba de pie a los pies de la cama. Se había cambiado el traje de la noche anterior. Ahora vestía un suéter de cachemira negro y pantalones oscuros que, de alguna manera, lo hacían ver aún más ancho, aún más peligroso. El doctor Elías se levantó de inmediato, le hizo un gesto de respeto a Gabriel, y salió de la habitación en silencio, dejando a Meline completamente sola con el jefe del bajo mundo de Chicago. Gabriel caminó lentamente hacia el costado de la cama. Meline instintivamente jaló el pesado edredón de seda hasta la barbilla, dolorosamente consciente de su vulnerabilidad. Bajo las cobijas, llevaba puesta una camisa de seda de botones, enorme, que claramente no era suya. Le cubría los pechos grandes y la cintura ancha. Sintió las mejillas arder de una vergüenza profunda y familiar. Mi ama de llaves, Rosa, te cambió de ropa, dijo Gabriel con voz neutra, leyendo de inmediato el pánico en sus ojos. Nadie más te vio. ¿Por qué me trajo aquí? Preguntó Meline, la voz temblándole a pesar de sus esfuerzos por sonar valiente. Usted dijo que sabía que yo no robé el dinero. Entonces, ¿por qué le importa si Bradley me mataba? No soy nadie. Solo soy una contadora gorda y fea que él usó de fachada. Los ojos de Gabriel se entrecerraron imperceptiblemente. Jaló una silla hacia el costado de la cama y se sentó. Su postura relajada, pero enroscada como una pantera en reposo. No te insultes en mi presencia, dijo Gabriel, su voz baja, pero cargada de una autoridad innegable. Trato con mentirosos, ladrones y asesinos todo el día, Meline. Lo único que no tolero es una narrativa falsa. Eres una contadora forense excepcionalmente brillante. Encontraste una fuga de $3 millones en un sistema de lavado de dinero que mis propios hombres no pudieron detectar en 6 meses. No eres nadie. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, acercando su rostro peligrosamente al de ella. Y en cuanto a tu apariencia, continuó, sus ojos ámbar recorriendo su rostro, deteniéndose en el moretón morado oscuro que pintaba su mejilla. No me importan las métricas superficiales de una sociedad obsesionada con la inanición. Te miro, Meline, y veo a una mujer que resistió una golpiza de un hombre de más de 90 kilos, se arrastró por una ventana con 3 costillas rotas, y siguió caminando bajo la lluvia helada para sobrevivir. Eso es fortaleza. Valoro la fortaleza. Meline tragó saliva con dificultad. No sabía cómo procesar esto. Durante 3 años, Bradley había molido su autoestima hasta convertirla en polvo, haciéndola sentir afortunada de que un fiscal exitoso y apuesto siquiera mirara a una mujer de talla grande como ella. La había convencido de que era una carga, repulsiva y estúpida. Y sin embargo, ahí estaba el hombre más temido del Medio Oeste, mirándola con un respeto aterrador y penetrante. Bradley me tendió una trampa, susurró ella, una lágrima finalmente escapando y recorriendo su mejilla amoratada. Usó mi acceso en la firma para autorizar las transferencias a una empresa fantasma en las Islas Caimán. Cuando encontré las discrepancias ayer, lo enfrenté. Pensé que era un error. Pero él se rió. Me dijo que si iba a la policía, el rastro de papel llevaba directo a mí. ¿Y que si iba con usted? Te dijo que yo te haría pedazos, terminó Gabriel la frase por ella. Meline asintió lentamente. Entonces me golpeó. Dijo que lo iba a hacer parecer un asalto en mi casa. Que la mafia me había atrapado. Gabriel soltó un suspiro lento y medido. Extendió la mano, sus nudillos ásperos flotando por una fracción de segundo antes de rozar suavemente la lágrima de su mejilla sin golpes. El contacto envió una descarga de electricidad directo al centro de Meline. Bradley Lawson cometió un error crítico, dijo Gabriel suavemente. Creyó que, por portar una placa, podía robarle a mi familia. Pero su error fatal fue creer que soy un hombre que actúa a ciegas sobre el papeleo. Gabriel se puso de pie, alzándose sobre la cama. Caminó hacia la ventana y corrió la pesada cortina apenas una fracción, mirando hacia los extensos terrenos de la mansión, cubiertos de nieve. Durante 2 semanas, he tenido a mis hombres vigilándote, Meline. Vi tu rutina. Te vi comprar pasteles del día anterior para el hombre sin hogar afuera de tu oficina. Te vi sentarte en tu auto y llorar antes de entrar a tu departamento, porque sabías que el monstruo te esperaba adentro. Gabriel giró la cabeza para mirarla por encima del hombro. Sabía que eras inocente antes de que encontraras el libro contable. Estaba esperando el momento correcto para sacarte de ahí. A Meline se le cortó la respiración.
Usted me estaba vigilando. Protejo mis inversiones, dijo Gabriel, girando completamente de vuelta hacia ella. Y en este momento, Meline, tú eres la clave para derribar una red de corrupción dentro de la Fiscalía de Distrito, que se extiende por 3 estados. Lawson es solo un soldado raso dentro de una maquinaria política mucho más grande, que está tratando de desangrar a mi organización. Necesito que desmanteles su red financiera. Necesito tu mente. ¿Y si lo hago? Preguntó ella, aferrándose al edredón. ¿Qué pasa conmigo? Gabriel volvió a la cama. Esta vez no se sentó. Se cernió sobre ella, un ángel guardián oscuro que olía a violencia y colonia cara. Si haces esto por mí, declaró Gabriel, su voz una promesa baja y vibrante, nunca más tendrás que mirar por encima del hombro. Tendrás riqueza. Tendrás una nueva identidad, si así lo deseas. Y tendrás mi protección personal. Ningún hombre volverá a levantarte la mano jamás, Meline. La próxima vez que Bradley Lawson te vea, estará de rodillas. Meline se quedó mirando fijamente sus ojos ámbar. Le tenía miedo. Sí, él era un criminal, un asesino. Pero mientras estaba ahí recostada en su cama, envuelta en su camisa de seda, sus costillas rotas firmemente vendadas, se dio cuenta de una verdad inquietante. Nunca en su vida se había sentido tan segura. Está bien, susurró Meline, su voz encontrando de pronto una fuerza sólida que no sabía que poseía. Voy a quemar todo su mundo. Gabriel Moretti sonrió. Fue algo aterrador y hermoso. Descansa, mía cara, murmuró él, su mirada bajando a los labios de ella por una fracción de segundo antes de girarse hacia la puerta. Mañana vamos a la guerra. Durante las siguientes 48 horas, Meline transformó la biblioteca de caoba de Gabriel en un extenso centro de operaciones. Armada con una laptop Lenovo ThinkPad fuertemente encriptada y acceso seguro a los portales offshore de JP Morgan Chase, ella cazó. Sus costillas dolían ferozmente con cada respiración profunda, firmemente vendadas bajo los suéteres suaves y holgados de cachemira que Rosa le proporcionaba. Y sin embargo, por primera vez en su vida, su dolor físico quedaba completamente eclipsado por un enfoque absoluto y ardiente. Ya no era la mujer pesada y asustada que se acobardaba en un departamento estrecho. Era un arma. Gabriel era una presencia constante y silenciosa. Se sentaba en la esquina de la vasta biblioteca, bebiendo espresso oscuro, simplemente observándola trabajar. Nunca la apuraba. Ordenaba comidas de restaurantes exclusivos de Chicago, como Gibson's Bar and Steakhouse, asegurándose de que comiera bien. Cuando ella dudaba, profundamente consciente de comer comida abundante frente a él, Gabriel simplemente colocaba un corte grueso de prime rib y una papa al horno sobre su escritorio. Alimenta esa mente brillante, Meline, le ordenaba suavemente. No tienes absolutamente nada de que disculparte en esta casa. Tu hermoso cuerpo sobrevivió a un monstruo. Hónralo. Sus palabras inesperadas enviaban una oleada de calor poderoso a través del pecho de ella. Para la medianoche del tercer día, ella encontró la anomalía fatal en los datos bancarios. No es solo un esquema simple de lavado de dinero, susurró Meline, sus dedos volando sobre el teclado iluminado. Gabriel se materializó al instante detrás de su silla, su aroma embriagador a sándalo y peligro envolviendo sus hombros tensos. Muéstrame la evidencia, murmuró él, inclinándose sobre su hombro, su pecho ancho rozando ligeramente su espalda, haciendo que el pulso de ella se disparara dramáticamente. Bradley no estaba actuando solo. Estaba desviando tus fondos, sí, pero no se los quedaba, explicó ella, señalando un laberinto de empresas fantasma en la pantalla brillante. Los canalizó hacia un fideicomiso ciego administrado por Vanguard. Rastreé los números de ruta. El fideicomiso le pertenece al juez Harrison. El cuerpo de Gabriel se puso completamente rígido. El juez Harrison era el juez federal que presidía el enorme caso Rico contra los principales lugartenientes del sindicato Moretti. Bradley está sobornando a un juez federal con tu propio dinero robado, concluyó Meline, mirando hacia su mandíbula afilada. Está comprando una condena contra tus hombres, y a la vez inflando su currículum político para lanzarse a la alcaldía. Usó mis credenciales en la firma para que pareciera que era yo quien movía el dinero. Una risa oscura y aterradora retumbó en el pecho de Gabriel. Está usando mi propio oro para construir mi horca. Sumamente ambicioso. Miró hacia abajo, hacia Meline, sus ojos ámbar ardiendo con una mezcla de furia intensa y profunda admiración. Desenredaste una enorme conspiración federal en 3 días. Eres magnífica, Meline.
Ella se sonrojó furiosamente, mirando hacia su regazo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora dejamos que Bradley crea que ha ganado, dijo Gabriel, sonriendo peligrosamente. Mañana en la noche es la gala anual de caridad de las fuerzas del orden, en el Hotel Drake. Bradley estará ahí, celebrando su victoria inminente. Nosotros vamos a asistir. Los ojos de Meline se abrieron de puro pánico. No puedo ir ahí. Bradley me va a matar en cuanto me vea, y la verdad es que no encajo exactamente en galas de alta sociedad, hizo un gesto impotente hacia su cuerpo pesado. Voy a ser el hazmerreír. Gabriel tomó suavemente su barbilla, obligándola a mirar hacia su mirada feroz e inquebrantable. Vas a entrar a ese salón de baile firmemente sujeta de mi brazo. Vas a ser la mujer más poderosa en esa sala, porque tiene su destrucción absoluta en tus manos. Deja el vestuario en manos de Rosa. Tú solo concéntrate en la transferencia final de datos. La pura convicción en su voz hizo pedazos las inseguridades de toda una vida. Durante 32 años, la sociedad le había dicho que se achicara, que escondiera su cuerpo gordo en rincones oscuros, y que se disculpara por ocupar espacio. Pero Gabriel Moretti le exigía que se parara en el centro absoluto de la luz. Le estaba ofreciendo una corona gloriosa, forjada en pura venganza. Está bien, respiró Meline, su voz por fin encontrando una firmeza total. Lo voy a hacer. Voy a necesitar una memoria USB segura y una conexión inalámbrica directa a la red audiovisual interna del hotel. Carmine te dará todo lo que necesites, prometió Gabriel, su pulgar acariciando suavemente el pómulo sin golpes de ella. Mañana, Chicago va a aprender exactamente qué pasa cuando subestiman a Meline Hayes. El gran salón de baile del Hotel Drake era un mar inmenso de arañas brillantes, champán costoso, y la élite corrupta de Chicago. Bradley Lawson estaba de pie orgullosamente cerca de la magnífica escultura de hielo, vistiendo un smoking perfectamente entallado, sosteniendo una copa de cristal con bourbon oscuro. Se sentía completamente invencible. Con Meline dada por muerta en el fondo del helado río Chicago, según sus matones contratados, el rastro del dinero estaba permanentemente cortado. Su ascenso político estaba garantizado. Entonces las pesadas puertas de roble del salón se abrieron de golpe. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar abruptamente. El murmullo bajo de las conversaciones adineradas murió al instante, reemplazado por un silencio sofocante y aterrado. Gabriel Moretti entró al salón. Vestía un smoking azul medianoche que irradiaba pura fuerza letal. Dos de sus guardias más fuertemente armados flanqueaban la entrada, bloqueando las enormes puertas desde adentro. Pero fue la mujer sujeta firmemente del brazo de Gabriel lo que hizo que Bradley soltara su copa de bourbon. Se hizo añicos violentamente contra el piso de mármol pulido. Meline entró al salón, la cabeza extremadamente en alto. Rosa realmente había hecho un milagro. Meline llevaba un vestido de seda verde esmeralda, drapeado a la medida, que se ajustaba hermosamente a sus curvas profundas y se abría elegantemente alrededor de sus caderas anchas. El color intenso resaltaba su piel de porcelana y la determinación feroz en sus ojos. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño sofisticado, y un collar de diamantes impresionante descansaba pesadamente sobre sus clavículas suaves. No parecía una víctima. Parecía una reina majestuosa del bajo mundo criminal. El rostro engreído de Bradley se quedó sin color. Dio un paso tambaleante hacia atrás. Maddie, dijo con voz entrecortada, ignorando por completo los susurros aterrados de los jueces prominentes y políticos corruptos que lo rodeaban. Se supone que estás muerta. ¿Muerta? Completó Meline con calma, su voz resonando claramente por todo el salón absolutamente silencioso. Se soltó del brazo de Gabriel y dio un paso al frente con audacia, la seda cara de su elegante vestido susurrando suavemente contra el piso de mármol. No me golpeaste lo suficientemente fuerte, Bradley. Y desde luego no ocultaste bien tus rastros digitales. Gabriel permaneció inmóvil detrás de ella, una sombra silenciosa e imponente, dejando que ella reclamara por completo su venganza absoluta. «Arréstenlo», gritó Bradley de pronto, con fuerza, gesticulando salvajemente hacia los capitanes de policía fuera de servicio que estaban paralizados en la sala. Él es un jefe de la mafia despiadado. Ella es una ladrona. Arréstenlos a los dos, ahora mismo. Nadie se movió ni un centímetro. El terror abrumador que Gabriel Moretti imponía sin esfuerzo mantenía cada placa brillante firmemente clavada en sus pechos cobardes. Meline sacó un control remoto plateado y elegante de su clutch de terciopelo. Antes de que alguien cometa un error que le cueste la carrera,
dijo, todos deberían mirar las pantallas. Presionó el botón. Las enormes pantallas del proyector, detrás del gran escenario destinado a la presentación de caridad, cobraron vida vibrante. De repente, los registros bancarios, los números de ruta en el extranjero, y los correos electrónicos encriptados entre Bradley Lawson y el juez Harrison se desplegaron en alta definición masiva e innegable. Cada transferencia ilegal, cada soborno, cada centavo robado quedó completamente expuesto ante toda la comunidad policial reunida ahí. Jadeos fuertes resonaron rápidamente por todo el gran salón. El juez Harrison se desmayó, cayendo sobre una gran mesa de bocadillos elegantes. Bradley cayó de rodillas, sus manos temblando violentamente mientras miraba fijamente, en blanco, las pantallas brillantes. Toda su vida, su carrera, su libertad, todo incinerado en cuestión de segundos. No, gimió lastimosamente, lágrimas calientes recorriendo su rostro enrojecido. Por favor, Maddie, lo siento mucho. Estaba desesperado. Por favor, no me hagas esto. Meline miró hacia abajo, al hombre patético que la había golpeado brutalmente, había menospreciado su cuerpo, y había intentado asesinarla a sangre fría. No sintió lástima. Solo sintió el acero frío y firme de su columna recién forjada. Mi nombre es Meline Hayes, dijo suavemente. Pero el micrófono costoso sobre el escenario captó la transmisión en vivo, haciendo eco de su voz segura por todo el gran salón. Y tú no eres más que un cobarde patético y corrupto. Gabriel se acercó a su lado, su mano grande asentándose suavemente en la parte baja de su espalda. El contacto físico envió una descarga de fuego puro por las venas de ella. Miró hacia abajo, al fiscal que lloraba, con ojos tan fríos como una tumba congelada. El FBI ya recibió los archivos sin censurar, Lawson, anunció Gabriel, su voz profunda cargando el peso pesado de una sentencia de muerte. Vas a ir a una prisión federal, y vas a rezar todos los días para que los guardias te mantengan en confinamiento solitario. Porque si alguna vez entras a la población general, mis amigos te estarán esperando. Gabriel se giró, apartándose del hombre tembloroso, y envolvió su brazo fuerte firmemente alrededor de la cintura de Meline. La atrajo contra su costado sólido, completamente indiferente a los cientos de ojos aterrados que observaban cada uno de sus movimientos. Estuviste magnífica, mía cara, murmuró en su oído, su aliento cálido contra el cuello de ella. ¿Estás lista para ir a casa? Meline levantó la mirada hacia sus ojos ámbar. Ella era una contadora de talla grande, y él era el señor del crimen más peligroso de la ciudad. Pero mientras se dejaba caer en su cálido abrazo, finalmente entendió que el verdadero poder no tenía que ver con el tamaño de tu cuerpo. Tenía que ver con la fuerza increíble de haber sobrevivido. Sí, Meline sonrió radiante, dejando a Bradley sollozando en el piso. Llévame a casa.